Buenas, buenas. Hola Sonia, Gastón, ¿cómo estás? Fabi. Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Buah. Te estábamos esperando, DJ Fabi. No, no, pero no, medio complicado. Justo llegamos, pero llegamos. Igual de Bien, todas formas, no sé cómo estaba armado hoy esto. Eh, Dirá Eh, el profesor. ahí está María Eugenia, la veo. Eh, Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Si tienen algo para compartir, visual, lo que sea, es el momento. Nos tomamos 5 o 7 minutos para, si quieren compartir o charlar de algún material, así Mm. como para charlar del parcial o de lo que está por venir también. Hacemos antes, así mientras esperamos que llegue la gente. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre el parcial específico que sería más importante porque es seguramente lo que la gran mayoría está más interesado o interesada. No ¿Alguien sé que si sí? hay alguna duda. Si no, yo tengo algo para compartir, pero bueno, justamente quisiera que si un compañero tiene algo para preguntar, que lo haga ahora. Ya habrán entregado todos, no quieren saber nada del parcial, ni acordarse del Ah, parcial, basta nada. con eso. Ya está. Bueno, pero ya les va a llegar el tercero, así que atentos. Eh, Anticipo, todavía no lo hemos cerrado con los compañeros, pero la idea es que Eh, hay tres, sí, Ahí siempre está, que me tiró la bomba y los asusté. prendió, ¿ah? No, no va a haber un tercer parcial. Con formato parcial no va a haber parcial. Sí, vamos a tratar de darle algún cierre a los temas que quedan de la materia, como he anticipado la vez pasada que me preguntó Micaela, con algún tipo de ensayo o trabajo monográfico o presentación o video, aparte de las presentaciones que han hecho, digamos, para que no queden estos temas que son los temas de nuestro mundo actual, que son a partir de la crisis del 73, ¿no? El neoliberalismo, el fin de la Guerra Fría, etcétera, Claro. etcétera, que son los temas de nuestra contemporaneidad más inmediata, dejados de lado y se apresten exclusivamente a las otras materias que seguramente estarán cursando, ¿no? Los vamos a tener ahí pendientes para que no nos abandonen aferrados a la disciplina de los exámenes. Bueno, no es la idea, pero se da de hecho. Un poco que elijan de alguno de esos temas, abordar uno, dos o la combinación que quieran, intercambiar entre nosotros la posibilidad de hacer algún trabajo monográfico, etcétera. Que sea más personal, digamos, no de control de lectura ya. Esa es un poco la idea. Está bueno. Pero... Digo yo que no lo voy a hacer. Está bueno. No, pues está bueno, se me ocurre, ¿no? Para pensar algún tema algún tema de profunda actualidad podemos usar para vincular algo de estos temas, ya que estamos justamente en el mundo, estudiando el origen del mundo en el que vivimos. Pueden agarrar alguna noticia e ir para atrás, no muchos años obviamente, Ujú. y ya tienen para escribir bastante y algo Está que bueno, sí. pueda resultar interesante, aunque se dice siempre que toda la historia en realidad nos habla del presente, pero bueno, una cosa es hacer una historia de Roma, de Grecia, otra cosa es hacerlo con estos temas, me parece Ujú. más interesante, yo qué sé, Está sale bueno, sí. más fácil. Sí, está bueno. Si alguien se anima a la guerra de Cachemira-Armenia, Ah, de Armenia-Azerbaiyán, pero no, eso algo es. más, no necesariamente asiático, sino también contemporáneo en el amplio sentido del término. O por algo como el tema que vimos con Romina de nuevas derechas, etcétera. Podría ser. Por eso, tenemos que cerrarla un poco la consigna entre nosotros y está bueno esto que incorpora Fabián.
Fabi, Bien, yo no ¿querés sé si compartir? quería, Dale. sí, quería compartir, a ver, lo que voy a compartir es una pequeña entrevista que está en el documental de Gusto, el documental más famoso de Gusto de la época, y me pareció interesante porque en esta clase de hoy vamos a hablar de revolución cultural y vamos a hablar de los jóvenes, de la juventud en particular, y de los cambios dentro de la juventud que se van a dar en estos años. Y está bueno porque justamente ahí buscando, viendo el documental de Gusto, ya lo viví hace un par de años como para buscar, a ver, esa actitud hippie, hay una entrevista de una pareja en el medio del documental, está en el medio la entrevista, y de esa entrevista pude sacar algunas cosas que tienen que ver, me parece, con la clase de hoy. Así que comparto, dura unos minutos. Es una pareja que está viendo ahí el recital, se viajó a gusto, casi, re hippie. Y traten de ubicar algunas cosas de lo que dicen que tengan que ver de lo que habla Hobsbawm en el texto cuando se refiere, en la parte que se refiere a estas nuevas juventudes hippies, ¿no? A ver, voy a poner, compartir audio. Are you two going together? No. No. But you come up here together. Yeah. You like that? Yeah, I like her. I love her. I enjoy her. What do you think about Alma? Well, the way I look at it, like I've known Jerry for what 4, 5, 6 months now. When he moved into like the family group that I already knew for quite a while, and then that time I got to know him real well, and I learned to love him, and like we ball and everything, but like. It's really a pretty good thing because like there's plenty of freedom because like we're not going together and we're not in love or anything like that, like You communicate with your parents? I can communicate with them on one level, and now I've been away from home for 2 years, and at first it was very rough. Now they're beginning to mellow about it, and like it's not so hard on them that I'm the way I am. But I can't really communicate to them about anything that's really important because they just could not understand it. Like my mother's really lives in a lot of pain because she's sure I'm going to go to hell, and there's nothing I can do to tell her that that just doesn't exist for me. So there's no communication on those levels. My father once asked me whether I was in a communist training camp or something in the house that I lived in, and like I could understand where he's coming from because he's an immigrant, and so he came over here to better himself economically and socially and all that other rap, but make it better for me, and he can't understand why I didn't play. He said, he's saying, why aren't you playing the game? Here's all this opportunity. Here are all these things which have so much value, but they only have value to him, and he can't understand why they don't have value to me. But then again, he does have wisdom enough to, allow me to be who I am, and he's just. I guess he has some kind of idea in his head, that I will by doing what I'm doing learn for myself how to live, and that's what he wants me to do anyway. So he can't understand why I'm the way I am, but he very much wants me to be that way because that he knows that's the only thing for me. He started his trip when he was 4 years old. Really? Yeah. Nothing to do with drugs or anything? No. Me neither. I don't know. Like I used to be into drugs, and I almost I was very heavy on drugs, but now it seems like it's almost contrived. It's like drugs and revolution and the united front and all. I just I'm a human being, and that's all I want to be, and I don't want to. I don't want to have a mass change because a mass change only brings around mass insanity. I just want to be myself and find a place where I can maintain some kind of balance within myself, and kind of like the Hamlet trip, to be or not to be. Do you think you could ever communicate with a guy like Nixon or Westmore? Oh, I hope so. Yeah, but they're doing their thing, aren't they? I don't know. It's like they are neurotic or psychotic or having fun, as they say in like I don't know. It's like They'd say the same thing. yeah, right. It's not true because I don't need all that power, where I can just sit here, like right on this roadside.
And like I don't have to become president of the United States, and I don't have to, go all that way up. I don't have to make the climb because there's nothing to climb for. It's right all sitting right here. Do you have tickets to this thing? No. How are you gonna get in? Well, I don't really Wasn't know. thinking about it. Bueno, a que lo corto. Parecían que fueron a ver un recital del Indio, ¿viste? No consiguieron entradas y fueron igual. Bueno, cosas que suele pasar. No sé si encontraron ahí o qué les Las pareció, podamos hablar. digamos. Claro, ¿viste? Después vemos, vamos ahí. Se fueron ahí por 3 días como... quedamos. Bueno, hay algo de eso, en los recitales del Indio. No sé si encontraron algo ahí para rescatar, algo de que tuvieron, que les llamó la atención de lo que dicen estos muchachos, compañeros, alumnos, profesores, docentes. Está muy enamorado, sí, bueno, ahí es amor, ¿no? Es una pareja, un amor libre, digamos, ¿no? Nuevas formas de amor, por lo menos para la época ya bastante avanzada. En un momento dice que ellos son libres, digamos, practican sexo, o no, viven juntos, lo que sea, pero no sienten que esa relación sea como algo, digamos, obligado, ni nada de eso, lo aclaran varias veces. Yo estuve acá marcando algunas cosas. Primero, lo que me pareció a mí que encontrar en el discurso es como hay un problema de comunicación con los padres. No se pueden entender con los padres. ¿Vieron eso? Como que dice, mi papá no me entiende, le preguntan a ella, ¿te comunicas con tu viejo? Y en algún nivel me comunico. Y le preguntan a él qué relación tiene con el viejo. Dice, mira, yo me llevo bien, pues pasa que él es de otra época, tiene otros valores. Claro, exactamente, ahí como dice Mariano. Es la vida de la sociedad, la vida que llevó mi viejo. Yo no quiero eso para mí, dice, ¿no? No quiero eso para mí. Y esto está marcado en el texto de Hobsbawm, ¿no? Como que a partir de ahora empieza a dar un corte generacional muy marcado. Antes, digamos, yo había puesto en el PowerPoint, después lo saqué, digamos, un par de fotos viejas de padre e hijo, donde se ve al padre y al hijo vestidos iguales, el nene con trajecito también, ¿no? Con el padre, porque en realidad vos cuando eras chicos era como que querías llegar a ser lo que era tu papá, y escuchar la música, escuchar a tu papá, y a consumir lo mismo que consumía tu viejo. Y bueno, acá, a partir de ahora se ve como un corte con las generaciones anteriores, ¿no? Los padres que no entienden a estos hijos, estas cosas, la vida que ofrecen los padres ya no tiene valor para los hijos. Después, ¿qué más marqué? Bueno, el tema, fíjense la relación con la política también, ¿no? Como que dice que las drogas son un escape y también dice que esta cosa de la revolución, dice, eso no es real, eso es una farsa, la revolución. Yo a mí dejame con la revolución, a mí podríamos llevar un poco más el discurso, a mí dejame con eso de cambiar el mundo, de hacer una revolución, ¿para qué la política? Todo falsedad. Yo quiero vivir tranquilo, quiero el equilibrio personal, dice. O sea, me voy a un campo, me voy a vivir ahí, me hizo acordar mucho a la idea, cuando vimos socialismo utópico, ¿no? Esta cosa de irse al campo, formar una sociedad nueva ahí, con gente, y bueno, después el resto que se mate porque están todos locos, el mundo está loco, Nixon y el mundo bipolar y los rusos y todo esto. Yo me quiero escapar de todo esto, ¿bien? O sea, yo quiero el equilibrio personal, quiero estar bien yo, y a lo sumo, los míos, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención de esa entrevista, digamos, y del documental. No sé si alguien notó algo más. Esto O alguien que último que diga. marcás, Javi, Sí. me hace acordar a lo que subí el otro día al grupo de Facebook sobre la canción de Revolution, que tiene esa mirada
muy, digamos, en cierto punto crítica de ese romanticismo, del revolucionario 28, de esa idea de revolución. De hecho, critica incluso hasta a los que llevan el legado maoísta, Ajá, etc. Pero no deja de salir de una mirada, para mí, por lo menos un punto de vista, no deja de salir es una crítica de ese romanticismo revolucionario, juvenil, desde el propio ajá, romanticismo, ¿no? Porque no pueden salir de ese individualismo, esa idea de buscar una vida mejor, más equilibrada, sí. eh, que no es por la violencia, que no es por la confrontación. En eso me llamó mucho la atención cuánto de- de coincidencia que hay con estos Ujú, discursos, ¿no? Y también esta brecha sí, intergeneracional es insalvable, lo ujú, marcan ahí muy bien en el video, ¿no? ujú, Eh, algo que hay un libro que trata de los Beatles y Lacan muy interesante, que hace un análisis tanto de las personalidades de la banda, como también de las canciones y de los discos, y mezcla psicoanálisis con un poco de historia y con la música, etcétera, y habla de cómo el declinar del padre, de la figura del padre como significante, se ve reflejado en esto y en muchas canciones, y eso es como también lo que marcabas vos la clase pasada, estas generaciones que nacieron post Segunda Guerra Mundial, que no atravesaron todo lo que significan esas experiencias traumáticas, digamos, ¿no? claro. Sí, es Quizás para los verdad. padres era un momento increíble después de haber vivido todos estos traumas y estar atravesando este crecimiento económico que habla de Hogan de los 30 dorados, ¿no? Pero para estas nuevas generaciones que no vivieron todo eso, es como no querían seguir reproduciendo ese modelo de familia, de un montón de cosas, esos paradigmas que son las que traspasan y tratan de transmitir las generaciones mayores a los más jóvenes. Bien, y ahí Gastón Bueno, mete polémica bueno. con el veganismo, este, porque pone el veganismo con un paralelismo eh, también que es más Sí. combativo y por eso mismo es criticado por derecha y por izquierda, por querer imponer. Y bueno, puede, yo qué sé, puede haber algo de eso, pero lo que yo quería marcar está bien lo que dice Yamil y viene por ese lado, ¿no? El tema de las diferencias entre las generaciones y esto que es algo muy, digamos, no sé qué pasa en las futuras generaciones, pero era muy clásico esto de que los viejos no entienden porque son viejos, mis viejos no me entienden, pero esto no siempre fue así. Esta cosa de que tus viejos no te entiende, está en comunicación con las generaciones anteriores, no siempre fue Bueno, así. De hecho, la historia de la humanidad es algo bastante reciente, digamos, ¿no? bueno, lo que pasa que lo que vamos a ver con María Eugenia va a ser justamente Mm. la aparición de un nuevo sujeto que antes no tenía voz, que era el joven, ¿no? El joven como un momento inclusive de como un sujeto, como un momento en la vida, como identidad, etcétera, que antes tan solo era una transición de una etapa a otra, digamos, de la vida, ¿no? Y Ujú. tomaba sentido recién cuando dejabas de ser joven, ¿no? Porque en realidad no existía esa etapa de joven, en realidad eras adulto, laborioso, productivo, etc. Igual me gustaría marcar ahí un par de cositas sobre el video. Está bien que marcan lo del utopismo comunitario, ¿no? O sea, es una faceta muy interesante cómo se recupera esa mirada romántica que planteaba ahí uno de los compañeros, del romanticismo de, bueno, me voy del mundo a vivir y a crear y ser feliz en mi utopía comunitaria, que puede ser, y eso hasta sigue vigente, digamos, ¿no? O sea, es muy presente. Eso, no lo digo en la cuestión de los veganos, pero esta idea de escaparse del mundo es una recurrente en la historia, digamos, ¿no? Desde Espartaco hasta hoy, en diferentes escalas. El tema es qué relación tiene con el sistema, digamos, porque creo que en ese momento esa generación a la vez estaba planteando que eso, cuanto más podíamos ser, más se iba a cambiar de alguna forma el mundo, de forma no traumática, porque lo que marca el cambio político, el cambio revolucionario es el trauma, ¿no? Porque justamente también se está viviendo lo que es la guerra de Vietnam, se está viviendo otras experiencias también históricas de guerra,
Y hay esa idea del equilibrio, de ser feliz, que no, o sea, podemos banalizarla, pero me parece que también la podemos entender, como trabajo de historiadores, tenemos que entenderles un contexto, y la importancia que tiene en cuanto a la ruptura con su generación anterior, que ser feliz era acumular, ¿qué? El auto, la casa, lo material, ¿no? La mujer de los electrodomésticos, cada uno en su lugar, y el trabajo estable. Ser feliz para este pibe, esta piba, era vivir comiendo lechuga, fumando un porro, tocando música, rescatando cosas a la basura. Yo, como lo muestra, era una vez en Hollywood, digamos, ¿no? Podría ser eso. Y siguiendo a un líder loco, tal vez también, ¿no? Podría ser la otra cuestión desde un hoyo hasta un Sí, maíz. porque me da que esto termina, en los 70 terminan muchos, digamos, experimentos de esos, ¿no? De También, sectas. sí, eso es lo que quedó un poco más fuerte en la historia, ¿no? Charles Mason, pero la cuestión de ser feliz en un nivel diferente al materialismo que te vende el sistema, me parece importante eso como rescatar, ¿no? Ahí hay algo en el chat. Charles Mason. Y no es antipolítica, es apolítico, me parece, en ese nivel. Todavía previo, digamos, ¿no? No sé, Sí, puede ser. puede ser. Romina se ateó todo el pelo combativa. Bueno, no se puede. No va a intervenir todavía. Bueno, pasemos a la... Está muy bueno Sí. el video, Fabi. Pasemos a la exposición de María Eugenia, si está ahí, sobre este mismo tema. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Escucha? Sí. Listo. Voy a compartir pantalla. Ah, buenísimo. Fabi, ¿el video de dónde salió? Sí. ¿Qué es? El video es una entrevista que está dentro de la película Woodstock, que es un documental sobre el recital de Woodstock, que es bastante largo, dura como 3 horas, y está ahí bueno, se baja, no sé si en YouTube no está, pero es la película del documental, la clásica película. Está bien, gracias. Con todos los artistas, toca The Who, toca... Qué banditas tocaron, Ahí. Un par de banditas se juntaron en ese campito. Pibes, sí. Bueno, no veo si aparece algo en el chat o algo del estilo. Gracias, Fabi, por el power que me socializaste. Ah, bien, yo armé esto, y como siempre cuando uno arma un power, lo arma en base a lo que a uno le pareció interesante destacar, que no es por ahí no es lo fundamental, por ahí eso depende de la lectura que haga cada uno. Así que fíjate, digamos, vamos acotando cosas, lo que haga falta. Pero más o menos si leíste el texto va por ahí, yo qué sé. Sí. De hecho, hubo muchos puntos de coincidencia, así que me ayudó bastante. Bien. Bueno, básicamente a mí me tocó dar el texto de Hobsbawm, Revolución Cultural. Hay, me parece que 3 ejes importantes a la hora de analizar este texto, que es por un lado la familia, por el otro lado el nuevo sujeto en escena, que es el joven, y cómo estas tensiones que se van a dar en las estructuras van a impactar a nivel económico. En un principio, Hobsbawm nos va a hablar de que uno de los primeros lugares donde podemos ver la revolución cultural es en el hogar, o mismo en la idea de familia. La familia formal, nuclear, monogámica, de relaciones sexuales privilegiadas, va a comenzar a cambiar, y a partir de este momento, nuevos comportamientos sociales se van a ir desarrollando, los cuales no van a responder al estereotipo de antes. Como por ejemplo, podemos ver que durante este periodo van a aumentar los números de divorcios, hay una reducción a nivel matrimonio, a nivel hijos, hay también una tendencia de madres que comienzan a tener hijos en forma soltera, por fuera del estereotipo, cosas que antes era mal visto. También podemos ver que a nivel social hay cambios en el comportamiento de la gente. Por ejemplo, hay gente que quiere empezar a vivir sola, por fuera de esta estructura familiar. Se comienzan también a aceptar cuestiones que antes no. Por ejemplo, la bisexualidad, la homosexualidad.
la liberación sexual. Digamos que hay un cambio por parte de la sociedad acerca de las conductas y morales a seguir. Este cambio va a estar acompañado con un cambio a nivel institucional, la legalización de determinadas cuestiones en relación a políticas públicas. Por ejemplo, lo que va a ser la legalización del divorcio, los nuevos códigos de derechos de familia. Por otro lado, se empiezan a legalizar cosas como la somía. Hay venta e información de métodos anticonceptivos. En algunos países se legaliza el aborto. O sea que esto nos va a mostrar que la ley va a reconocer los cambios de la época. Por otro lado, como mencionamos antes, hay un nuevo actor que va a entrar en escena, que es el joven. El adolescente que va entre los 14 y 25 años, el que no va a ser ni niño ni adulto, sino joven. Este sujeto va a comenzar a perfilarse como un grupo independiente. La juventud ya no va a ser vista como el paso previo a la adultez. En un momento Hoffman nos dirá que en esta época el joven ya no era adulto. Antes, la mayoría de los dirigentes, en épocas previas, eran jóvenes. De hecho, da el ejemplo de Fidel Castro, que se hizo del poder a los 32 años. Y en este momento, el joven puede disfrutar de una vida y no tener las exigencias que la sociedad previa daba. Por otro lado, este nuevo sujeto va a tener un mejor poder adquisitivo, diferente a las generaciones anteriores. Porque hay que tener en cuenta que estos serán los hijos de los tiempos de la prosperidad, del pleno empleo. Es por eso que esta nueva generación también va a tener un nuevo mercado de consumo. En este momento se van a dar mucho la cuestión de las modas del rock. A nivel vestimenta podemos ver cuestiones como los pantalones tejanos, las blusas. Va a haber identidades o características asociadas a la juventud. Los discos, conciertos, maquillajes. Se ve que empieza a nacer una cultura juvenil, una identidad juvenil. Estamos en una sociedad diferente, con cambios, y eso por momentos también va a traer una especie de fricciones y tensiones entre padres o hijos, como venían mencionando anteriormente. Los padres no van a entender la despreocupación de los hijos al ocio, así como los hijos no van a entender la autoridad de los padres. Hay una nueva forma de relacionarse, si se quiere, con el mundo, con las normas, con los valores. Hay nuevos héroes, nuevos símbolos, nuevas formas de entender la vida. Bueno, acá podemos ver la familia tipo. Una cosita que sumo ahí a lo que venía diciendo la compañera con respecto a la juventud, está bueno que lo puse ahí en el PowerPoint, la internacionalización de la juventud, ¿no? La idea de que vos te podés entender con otro joven que vive en un país muy lejano al tuyo, pero que escuchan la misma música, que se visten igual, que tienen ciertos gustos o, digamos, consumos culturales muy de los jóvenes justamente, ¿no? Y eso atraviesa fronteras. Entonces, los Beatles los escuchaban en todo el mundo, lo escuchaban en Argentina, lo escuchaban en Inglaterra, lo escuchaban en Estados Unidos, y vos escuchás los Beatles, y vos tenés esa cultura, se internacionaliza digamos, de manera mundial, digamos, ¿no? Esos nuevos consumos. Y también, bueno, ahí la idea de la juventud como la cúlmine del desarrollo humano. Y los símbolos que pone esos tres ahí en la filmina anterior, Janis Joplin, Hendrix y general, ¿no? Bob Marley, bueno, ¿no? No sé si Bob Marley murió a los 27 también, no, pues es parte del club de los 27, no recuerdo. Pero, sí, igual Gabriel está muteado. Pero el tema de la cosa de vivir rápido, dejar un cuerpo joven, ¿no? Y en esa vida
perfecta, justamente la perfección era morir joven y dejar un cuerpo joven, la imagen, los símbolos nuevos, las leyendas nuevas de la juventud, justamente los que murieron jóvenes, en lo mejor de la vida, ponele. Eso, nada más quería decir. Igual que yo sí. Exacto. ¿Alguien va a hablar? ¿O sigo? No, sí. Dale, dale, no hay problema. Ah, porque no veo mucho. No. Ah, está bien. Bueno, también lo que nos va a decir Hobsbawm es que se cambia la mentalidad del conjunto a lo que es lo individual. El desarrollo del mayo francés, así como también las consignas como prohibido prohibir, lo personal es político, o mismo la frase, cuando pienso en la revolución me dan ganas de hacer el amor, son claramente consignas que no solo obedecen a deseos sociales, sino a privados, de satisfacción personal, de liberación, de transgresión hacia las estructuras, hacia la ley, hacia los padres. No es azaroso que en este tiempo se hayan visibilizado movimientos sexuales de liberación, de homosexualidad, mismo también el feminismo. Hay un compromiso público con lo que está prohibido o hace ruido, y hay un rechazo a la vieja norma, en pos de la exacerbación del individuo, del deseo, del egocentrismo, un culto hedonista, básicamente. Bien, por último, lo que señala el texto es que esta revolución cultural es el triunfo del individuo, como dijimos, frente a la sociedad, y esto va a impactar en dos estructuras muy importantes. Por un lado, la iglesia, que va a ser afectada por cuestiones como el divorcio, la baja en matrimonios, la liberación sexual, y la familia. La familia en cuanto a estructura se va a modificar muchísimo. Por ejemplo, nos habla el texto de que aparecen jardines de infante, guarderías, que van a cumplir con este rol de crianza. También nos va a hablar que va a aparecer una subclase dependiente del Estado en cuanto a viviendas, trabajos, planes, y cómo todo esto va a estar entramado en la cuestión económica. ¿Por qué? Porque la economía, como dice Hobsbawm, va a estar ligada a la estructura tradicional de familia. En muchas sociedades la familia es un mecanismo de percepción y cooperación social, y eso era importante para el mantenimiento de la economía. Él en un momento va a decir que muchas industrias, bancos, comercios, finanzas internacionales se van a sostener bajo lazos o nexos parentales por cuestiones, ya sea de que no hay algún jefe presente o cuestiones de distancia. Y estos grupos son los que más se van a ver afectados porque este nuevo ordenamiento moral de derechos y legalidades va a quebrar esos lazos de cooperación y reproducción. También va a decir que esta asociación entre el deseo individual va a dejar en esta época que vuelvan valores del liberalismo económico. Lo que va a decir es que la ruptura de los viejos valores y la sociedad ponen en peligro el triunfo del capitalismo. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que no dependen del beneficio personal. Por ejemplo, el ahorro, invertir, pensar en metas, tener logros a futuro, están íntimamente ligados a la cuestión económica. Él va a decir que la familia va a ser parte importante del capitalismo porque va a dar los hábitos de trabajo, de lealtad, de confianza, y no solo la maximización de beneficios. El capitalismo, va a decir Hobsbawm, que triunfa porque no solo es capitalismo, que maximizar beneficios no es lo único que importa, porque también lo que importa es sostener esos beneficios en el tiempo. Y esto va a salir a la luz con la revolución cultural, porque claramente las acciones se van a sentir en las economías de mercado y las formas en las cuales se entiende el intercambio. Y bueno, básicamente estas van a ser las ideas generales del texto, de cómo a través de la revolución cultural se va a desarrollar nuevos sujetos que van a quebrantar las viejas estructuras y van a tener impacto no solo social, sino pues en lo económico. Ahí está. Muy bien. O sea, la culpa lo tuvieron los hippies, básicamente. Todo esto se fue a la mierda porque
por estos hippies roñosos que, ¿no? Me parece... No, perdón, Fabi, ¿qué ibas a decir? Dígalo. No, me parece que tampoco tenemos que subestimar o que tener una mala consideración de lo que era el valor de la juventud en cuanto a la lucha colectiva y al radicalismo político que adquieren estos años, porque no era todo individualismo, ¿no? Esta es la mirada de Hobsbawm, que bueno, ya lo conocemos, lo queremos como es, pero Lo es que queremos. es cierto, es un poco ortodoxo, no quiero decir conservador, pero él está pensando en la Pero lucha obrera sí, estructurada de principios del siglo XX, y en realidad se van a dar luchas políticas de diferente forma que no dejan de ser importantes. O sea, lo colectivo fue importante en Tlatelolco, en el Cordobazo, incluso en el Mayo francés, con todas las críticas que se hicieron acá, en la primavera de Praga, en las protestas contra la guerra de Vietnam. Me parece que no hay que desvalorizar esa cuestión, ¿no? De la lucha colectiva y del protagonismo de la juventud en esa lucha. Si no, nos explica después las dictaduras militares sangrientas en Latinoamérica, por ejemplo, en los 70. Me parece que no fueron nada más una hippieada que se mandaron, sino que había un caldo de cultivo que, en cierto modo, el gran capital lo sintió como una amenaza seria. Más allá de todas las críticas que se le pueden hacer. Sí. Sí, y además yo sumo algo chiquito a todo esto que ustedes plantean, con lo cual estoy de acuerdo, que es la contraparte y la contracara de esto es una clase obrera conformista, ¿no? Y sin un horizonte de disputa político radical por fuera de la disputa de los recursos inmediatos, las disputas gremiales, salariales, ¿no? También está eso, ¿no? Que por ahí Hobsbawm señala muy al pasar y no es lo suficientemente crítico, como lo es crítico con respecto a la falta de horizonte o las limitaciones que tienen estas movilizaciones juveniles y estas luchas juveniles. Me parece que también ahí hay una reacción de un sujeto social que se va conformando en la lucha contra la pasividad del supuesto sujeto ontológicamente revolucionario, ¿no? Sí, a mí me gustaría terciar un poco en la idea. Yo creo que, por un lado, los señalamientos que hace Hobsbawm de los cambios, tanto estructurales como lo que provoca esta erupción de los jóvenes como sujeto, con todo lo que trae aparejado en cuanto a los cambios socioculturales que tendrán consecuencias, me parece que es muy relevante, digamos. O sea, otra cosa es la valoración de esos logros, digamos, de los logros que podían alcanzar ese sujeto. ¿Qué quiero decir? Por un lugar, la conciencia propia de la juventud. Es algo que se inaugura en esta época y ya no cambia, como tampoco va a cambiar, y es irreparable, y por eso el Estado tiene que dar cuenta, la disolución de la familia como lugar central de la institución, que a la vez es la institución que reproduce la misma fuerza de trabajo indispensable para el capital, digamos. Entonces, en ese sentido, el Estado va a tener que ir dando cuenta y a la vez dando derechos para dar cuenta de eso, ¿no? Es contradictorio, pero a la vez esta tardanza del cambio del Estado va a implicar justamente la creación de nuevos sujetos y nuevas demandas. Entonces, en esa combinación hay que también entenderla. Pero la consecuencia, por ejemplo, que trae aparejada la caída de la familia es tan relevante como la institución que la va a sostener hasta el día de hoy como ideología, que es la Iglesia, digamos. En este momento, y Hobsbawm lo marca, también la Iglesia hay una debacle. Tenemos que entender también por qué luego surgen otras iglesias que creo que responden a otros requerimientos que acá no trata Hobsbawm, ¿no? Pero que tienen que ver con los cambios de la capacidad del Estado para dar respuesta a las necesidades más inmediatas. Pero vuelvo, la otra cuestión, la conciencia de la juventud, una conciencia que a la vez es, por esa misma ruptura generacional, es absolutamente iconoclasta con lo que representa su generación de mayores. Esa ruptura con los padres es una ruptura a todos los niveles con la sociedad que representan esos padres. Y eso me parece
que a la vez es relevante para comprender también por qué se pueden dar movimientos guerrilleros, como se pueden dar movimientos utópicos comunitarios, como se puede dar también el lenguaje del rock, que es absolutamente nuevo todo. Pero a la vez esa iclonastía, que no tiene un objetivo de cambio de transformación profunda, puede ser reabsorbida por el mercado y transformado en una mercancía para ser vendida, y a la vez sirve como modelo, porque a la vez es algo global para todos los jóvenes, por lo menos del hemisferio occidental, ¿no? Porque hablemos que esta cuestión mundial se habla del hemisferio occidental. Vas a Tailandia y no hay esto, ¿no? Los Beatles tailandeses. Igual te sorprende, hay algunas cosas música para los jóvenes tailandeses. El otro día descubrí un grupo de mujeres indonesias musulmanas con velo haciendo death metal se llama, un estilo. Y la otra cuestión que tiene que ver con esto iconoclasta es esta cuestión de lo personal es político, que ahí después va al núcleo que va a tratar Joana del texto de Varela. Pero me parece que esto también es importante. Ya esa esfera, y eso es lo que no pudo ver la vieja izquierda, digamos, ¿no? La izquierda leninista, inclusive el propio maoísmo, que sorprendentemente, que fue el motor de la revolución cultural, no tuvo incidencia el maoísmo en el resto de los mayos del 68, es más, en el mayo francés estuvo totalmente ausente, afuera, marginado, repudiado. Pero es esta cuestión de la importancia del resultado de los actos, ¿no? O sea, entre el hacer y el decir no puede haber ninguna disonancia, y por eso es justamente la crítica profunda que se hace al PC. En esa imagen que veíamos al principio del Mayo francés, de dos pibes subiendo y sacándole al logo del Partido Comunista Francés la hoz y el martillo como un símbolo de ustedes no son comunistas, y ustedes están por la revolución, pero no la hacen cuando era el momento, no son comunistas. Y eso trasladado a la liberación social como una cuestión inmediata del aquí y ahora, que no hay una disonancia en los tiempos. Eso me parece que es un aporte también de esa coyuntura mundial, que a la vez eso el mercado lo toma y le dice, ¿querés ser tal cosa? Bueno, lo podés ser ahora, consumiendo tal cosa, ¿no? Sos libre ahora, haciéndote, siguiendo esta dieta, siguiendo tal pauta de consumo, tal cosa, ¿no? Y esa cuestión de también el individualismo, que eso sí lo marca Hobsbawm como una cuestión negativa, que es el triunfo del individualismo por sobre la sociedad, ¿no? La ruptura del tejido social, que tiene que ver, para mí, indisolublemente con esta cuestión de la cuestión de la no resolución que tuvo el 68. O sea, la imposibilidad de las esperanzas acumuladas que no se lograron canalizar hacia ninguna transformación relevante, y en ese sentido, ahí da pie, y eso lo vamos a discutir con el texto de Hacha, a la renovación o la no salida del capitalismo de los 30 gloriosos y la reconversión capitalista que va a darse lugar, ¿no? Obviamente que él lo ponen como culpables a los pibes de esa reconversión, pero para mí ahí hay un nexo que tendríamos que explicar mucho mejor que lo hace Hobsbawm. Sí, ahí también me acordé de un par de cosas, cuando él habla digamos, de las protestas homosexuales que aparecen en ese momento. Él no las enmarca en un contexto de lucha contra la opresión de la sociedad, sino, digamos, como protestas individualistas, en el sentido de ¿por qué yo no puedo hacer lo que tengo ganas de hacer si no le hago mal a nadie? O sea, ¿por qué no puedo consumir drogas? ¿Por qué no puedo enfiestarme? Porque habla de la música disco en ese momento, ¿no? Ya estamos entrando ya en el final de la época del 70, digamos, porque ahí dice el gran quiebre, el otro gran quiebre, digamos que vamos a hablar en la materia, pero ya sobre la música disco, por ejemplo, es justamente la muestra de eso, ¿no? El descontrol, la joda, Estudio 54, ahí lo puse no pude hablar de Tony Manero, que lo puse ahí en el PowerPoint,
Fiebre del Sábado por la Noche, que es una gran película. Uno piensa, bueno, el tipo bailando, pero es un drama tremendo, durísimo esa película. Recomiendo reverla porque es una gran película. Pero bueno, esa cosa de por qué yo no puedo disfrutar de los placeres que la sociedad está mal visto por la sociedad. Y es porque sos parte de una sociedad que tiene valores, que tiene tradiciones, diría Hoffman. Y bueno, el capitalismo va a seguir, puede funcionar, dice Hoffman, sin esas tradiciones, sin esos valores, puede funcionar, pero se vuelve otra cosa totalmente impredecible, otra cosa que justamente donde se perdieron todos esos valores que más o menos ayudaban a contener, como el papel que la iglesia cumplía en esa sociedad también, que ya se pierde definitivamente. Sin eso ya esto es otra cosa, dice. Mucho más impredecible, dice Eric. Así que bueno. ¿Más? ¿Algún comentario más? Romina, ¿usted qué piensa? Que está ahí viendo esto, disfrutando del espectáculo, pero diga algo, ¿no? No, a mí siempre es una clase que me interesa escucharla porque me hace pensarla diferente. Yo tengo mis serias dudas de que el estudio que la historia hace del 68 sea justo con los hechos que, por lo menos a mi entender, son los más relevantes de lo que sucede en ese periodo, ¿no? O sea, hay como un reconocimiento de todo esto de la juventud, que me parece, por supuesto, un cambio sustancial, esto de separarse de la idea de los propios padres, ¿no? Pero creo que sí hay grupos durante este periodo que disputan poder y que son invisibilizados por la historia, o sea, o relegados, para poner el foco sobre determinados grupos estudiantiles que en realidad lo que tienen son demandas de segunda generación y que, a mi entender, tienen una gran connotación de individualismo, ¿no? A pesar de que mantengan esto del amor, la paz, algo que nos gusta tanto como discurso, en realidad para mí es como el enaltecimiento de un discurso muy individualista, cuando en realidad teníamos un grupo el feminismo, es un momento muy importante para las mujeres, para la comunidad negra de Estados Unidos, donde hay grupos que efectivamente disputan poder, algo que también sucede en Latinoamérica. Me parece que no es casual que el foco cuando se estudia este periodo esté puesto en un grupo de adolescentes, de jóvenes que se separan de sus padres en su idea y que, bueno, no lo supieron canalizar políticamente, pero qué lindo periodo. Me parece como una lectura que a mí no me cierra, porque me parece que en realidad es invisibilizar esas luchas que sí efectivamente disputaron poder. Y que no tienen que ver con solamente la misma lucha de la juventud. Si bien, como decía Traverso en aquel texto que vimos, pueden tener una matriz, un clima de época, una matriz que los aúna, no me parece que todas las luchas fueran lo mismo. Esa es como mi opinión. No pienso que la culpa de todo la tienen los hippies, no digo eso, pero me parece que también hay... No, bueno, eso es una lectura así medio joda que hago yo, pero pareciera ahí, me dio como esa idea, ¿no? Pero bueno, para que vean que es una cátedra inclusiva esta, vamos a ver ahora qué pasó con las mujeres en esta época, ¿no? Sí, así, bien separados, porque veíamos la historia de esta y las mujeres por otra. Gastón dice, la educación seguro cumplió un rol importante. Había más porcentaje de estudiantes y menos trabajadores jóvenes, quizás. Trabajadores jóvenes siempre hubo y eran importantes en este momento. Lo que se da por primera vez en este periodo es el encuentro, justamente, de un sector, primero se da el cambio que vimos en el capítulo anterior de Hoffman, de la composición estudiantil, producto justamente de un cambio mismo en el capitalismo que requería a la vez un mayor nivel de capacitación para poder ser incorporado tanto a la burocracia estatal como y todos los sistemas que estaban ligados a la expansión del Estado como a la misma expansión del capitalismo, ¿no? En las áreas centrales. Y eso a la vez alentó un crecimiento de las universidades, y ese crecimiento de las universidades
se dio a la vez con esta apertura del bienestar y la garantía del acceso a la universidad en ciertos niveles, ¿no? Obviamente diferente la apertura en Argentina y en América Latina en general que lo que fue en Estados Unidos, pero a pesar de eso hay un crecimiento de la expansión universitaria en general. Lo que se da es ese cambio de composición social del estudiantado con la vez con el encuentro con jóvenes obreros por primera vez, y con viejos obreros también, ¿no? El caso que a la vez es ese encuentro particular de nueva izquierda con viejas ideologías, como es el caso de las nuevas izquierdas en Argentina, y a la vez el encuentro con el peronismo, digamos, ese que está en paralelo, o sea, no es un encuentro tan solo de sectores sociales, sino también de pensamientos, tradiciones, ¿no? Con todo lo rico y la mutación que va a implicar. Eso me parece potencial y de recalcar en los 68 en general y en este periodo. Obviamente que no podemos reducir tampoco a los 60 y principios de los 70 a el 68, que fue un acontecimiento en términos brodelianos, ¿no? En ese sentido. Y tenemos que ver justamente el devenir más largo, las causas y los efectos más generales. Y en eso hay que encontrar un equilibrio, porque si no, no es todo revolución, sino también es la victoria de De Gaulle, la victoria de Nixon, la continuidad de la guerra, en ese sentido también en términos políticos es importante. Me gustaría sí resaltar un elemento que dice Hogan en este capítulo antes de darle paso a Joana, que es la incertidumbre y imprevisibilidad del futuro. Me parece que ese es un elemento importante porque se está viviendo ese momento, y los 68 y este momento se ve eso, digamos, y esos jóvenes ahí no se están preguntando por qué su futuro, digamos, por su jubilación, por su bienestar, por la garantía, por la compra de la casa, no están preguntándose en eso, ¿no? Están viviendo el intenso ahora, que es esa película que había puesto al principio, que es un excelente documental sobre el 68, ese intenso ahora, esa inmediatez también hace una ruptura sobre las formas de reproducción necesaria del capital, pero que a la vez es una exaltación del mismo capital, porque si algo es el capitalismo ahora, es la producción del consumo ahora, aquí, allá, inmediato, porque el capitalismo en sí es anarquía, pero a la vez para reproducirse necesita ahorro, necesita inversión, necesita hábito de trabajo, también cuestiones que se estaban rompiendo y que Hogan la marca, ¿no? Pero esa cuestión de la incertidumbre que nosotros argentinos sabemos mucho y cada vez más se aprende constantemente, también me parece interesante marcado por el viejito británico. Él cierra el capítulo con una mención, dice, la ironía. El mercado proclama su victoria cuando ya no puede ocultar su desnudez y su insuficiencia. Parece una frase contundente que nos abre paso a la etapa siguiente. Joana, todo tuyo. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿En qué hora estamos? Son las 7:20. Bueno, 4. voy a tratar de ser breve. No necesito, si tenés un punto de corte en el medio del texto, si querés lo dejamos en la mitad, o si querés lo dejamos todo, total se graba, como quieras vos. Bueno, podría dar feminismo liberal, quizá, porque Nuria Varela. Estoy tratando de compartir la pantalla, esperen a la abuela. Nuria hace una división de los dos tipos de feminismo más importantes de la época, que son el feminismo liberal y el radical, así que podría empezar con la primera parte, y bueno, como quieran, si quieren lo doy completo y queda grabado, como prefieran. Mejor para discutir lo que... Bien, bueno, que lo den igual, completo. Igual hacha lo vamos a ver un cachito la vez que viene. A ver, vamos a tratar de nuevo. Ahí. ¿Se está viendo el power? Bien, perfecto. Ahí va. Bueno,
Este es el texto, la continuación del texto de Varela, el capítulo que se refiere a la tercera ola, ya del feminismo radical al ciberfeminismo. Tengo acá a mi hijo que se acaba de despertar de la siesta, así que... Hola. Bueno, yo iba a mencionar la escena esta de la película Las Horas, no sé si la vieron, del personaje de Julianne Moore. Después la subo al Facebook, sobre una mujer que termina abandonando a su familia, y una típica familia, ¿no? Un modelo de familia americana, y la mujer termina confesando que abandona a la familia, y no tenía elección porque era eso o era el suicidio, ¿no? Entonces nos lleva, digamos, a este problema, a esta vida de las mujeres bueno, Nuria Varela habla de Norteamérica, pero podemos transferirlo a los países desarrollados, ¿no? Durante los años 50, digamos, después de lo que había sido el proceso de las dos guerras, los fascismos, se había intentado por todos los medios volver a la mujer al hogar, al cuidado de los hijos, ¿no? Hay una gran publicidad, muchos intentos desde el Estado, desde la publicidad, desde el cine, ¿no? De hecho, bueno, habíamos hablado de toda esta cuestión de los bienes de consumo, de los electrodomésticos, ¿no? De un modelo de vida de la familia americana que se ve acá en estas imágenes, de un varón sustentador, de una mujer que se encarga de las tareas del hogar, y también de una doble moral sexual, ¿no? Que el hombre puede tener amantes, puede ir con prostitutas y la mujer tiene que mirar para otro lado. Y bueno, lo que decía justamente el personaje de Julianne Moore era la muerte, ¿no? Pero, digamos, lo que describe Nuria Varela es el famoso problema que no tiene nombre, ¿no? O sea, la mujer viviendo en una casa enorme, con un marido sustentador, con hijos, todo bellísimo, con muchas cosas, con mucho dinero, pero, sin embargo, hay en esta época, sobre todo en los años 50, una creciente insatisfacción de la mujer consigo mismo, con su vida, y todo eso se ve mucho en problemas personales y en patologías, en tabaquismo, en alcoholismo, en depresión. Acá está el personaje de Mad Men, de Betty, que refleja muy bien ese tipo de problemas, ¿no? De la mujer de la época. Ves mucho justamente ese problema durante varias temporadas. Ella está buscando qué le pasa, ¿no? ¿Qué le Algo le pasa? pasa Sí. y Y va al psiquiatra, bueno, intenta buscarlo, y sí, tiene que ver con esto justamente lo que decía Nuria Varela del problema que no tiene nombre, que finalmente, bueno, la primera que le pone el nombre es una de las máximas exponentes de lo que sería el feminismo liberal, que es Betty Friedan, que hace toda una descripción de lo que es la biografía de esta periodista norteamericana, que era, digamos, el prototipo de mujer norteamericana, ¿no? Graduada, pero tuvo que abandonar su carrera porque quedó embarazada, sufría violencia de género. Bueno, y escribe La mística de la feminidad, ¿no? La mística de la feminidad, que se publica en 1963, que se convierte rápidamente en un bestseller, y bueno, según Varela, cambia la vida de muchas mujeres. Es una crítica a esta idea de que existe una mística de la feminidad, ¿no? Como que es el valor más alto en la vida de la mujer, es la realización de su propia feminidad, ¿no? Que tiene que ver con esto, con verse bien, con el rol típico natural que se le asigna a la mujer, ¿no? De ocuparse de su casa, de ser pasiva sexualmente. Es cierto que el libro se centra solamente en las mujeres más bien de clase media de Estados Unidos, y si bien no da una crítica a lo que es el patriarcado, no lo describe, no lo explica, ni denuncia el privilegio masculino, sí tiene mucha lucidez en criticar este rol, ¿no? Opresivo, asfixiante que se le da a la mujer. Y lo interesante es que ayuda a crear conciencia política, porque logra que las mujeres empiezan a ver que lo leen, ¿no? Esta situación
de opresión, no solo a nivel personal, sino que logra trasladarlo ya a una cuestión colectiva y política. Bueno, a partir de ahí, Betty Friedan da muchas conferencias por muchos lugares del mundo, y podríamos decir que en general el feminismo liberal tiene que ver con definir la situación de las mujeres como una desigualdad, que tiene una continuidad con lo que veíamos viendo en las dos primeras olas, ¿no? En la primera ola durante la Revolución Francesa y en alguna parte del feminismo, esta idea de tratar de reformar el sistema para lograr la igualdad entre los sexos, la integración de la mujer en la esfera pública, la integración también en la esfera laboral, ¿no? Esta de tratar de lograr esa igualdad, también muy importante el impulso que dio el feminismo liberal para que las mujeres ocupen cargos políticos. Y bueno, hay una línea de continuidad, ¿no? entre este feminismo que continúa en la actualidad, en lo que es el feminismo más institucional. Pero bueno, vemos hoy en día también que le cuesta mucho al feminismo liberal ofrecer respuestas, digamos, ¿no? a la desigualdad, a la violencia contra las mujeres. Bueno, esta es la típica imagen, ¿no? Que toda la publicidad cargada para ese rol de la mujer. Esta es una manifestación del NOW, que es una organización muy importante del feminismo liberal. Bueno, llegamos rápido al feminismo radical, que es el que más me parece nos interesa, dice Varela, y estoy de acuerdo, el gran protagonista de estas décadas, ¿no? De 1960 a 1970, sobre todo desde el 68 se empieza a notar fuertemente. Lo interesante es que muchas de las feministas que venían ya de experiencias previas en partidos, en militancia, sobre todo de partidos comunistas, y habían sufrido la discriminación al interior mismo de esos partidos, ¿no? Entonces en algún punto se separan y fundan sus propias organizaciones, y venían cargadas con muchas herramientas teóricas, ¿no? Del marxismo, del psicoanálisis, del anticolonialismo, ¿no? Y este es el verdadero feminismo que va a poner patas para arriba y que va a ser el protagonista de esta revolución social y cultural, que dice Nuria Varela, pone patas para arriba a la sociedad, ¿no? Tiene tres grandes aportes. El primero es las grandes protestas públicas, que tuvieron un gran impacto en la opinión pública, muy cargadas de simbolismo, con desobediencia civil como modalidad de protesta. Acá tengo alguna, por ejemplo, la protesta contra Miss América, ¿no? Contra el concurso de Miss América, contra la denuncia contra el estereotipo de mujeres. También alguna manifestación interesante en Francia, por ejemplo, la de ¿cuántos eran? 343 sinvergüenzas. Se las conoció así en la opinión pública porque, bueno, manifestaban haber abortado. Había figuras públicas muy conocidas, mujeres que decían yo aborté. Y bueno, lograron poner, digamos, en la esfera pública a denunciar cuestiones que antes por ahí se pensaban como naturales, manifestaciones muy subversivas, muy simbólicas. Acá una marcha por el aborto. Esto es en Argentina, para que vean la dimensión. Algo interesante de este movimiento feminista es que adquiere una dimensión internacional sin precedentes. Volvemos a esta placa. Bueno, el segundo gran aporte son los grupos de autoconciencia, ¿no? Que, bueno, según Varela, cambian mucho a las mujeres porque se intentaba justamente darle una interpretación política de la propia vida, y le daban valor a la palabra de la mujer, silenciada durante tantos siglos, y a la experiencia propia de cada mujer. Y también fueron importantes los centros alternativos de ayuda y autoayuda, con salud, con una ginecología que se salía un poco del modelo patriarcal, con centros de ayuda para la mujer maltratada, digamos.
Eh, interesante cómo este feminismo radical está tratando de hacer pie en todos los ámbitos, ¿no? Y tratando de llegar a la mujer. En cuanto a las características de este feminismo radical, me parece que lo más interesante es que justamente esto de la cuestión de lo personal es político, que decía Gabriel, ¿no? Identifica, o sea, a diferencia del liberalismo, del feminismo liberal, que tiene que ver más con la cuestión discriminatoria y de la desigualdad, lo que hace es identificar al varón como opresor, o sea, el hombre es el opresor, el sistema patriarcal. Por lo tanto, esto implica también cambios en las relaciones familiares y de pareja porque, digamos, el opresor estaba dentro de la casa, era el padre, el marido, ¿no? Entonces tenía que ver más con lazos afectivos. Y otra cosa muy interesante es el interés por la sexualidad. Esto sí es bien característico del feminismo radical. O sea, para las radicales no solamente hay que ganar espacio público, sino que hay que hacer una transformación en el espacio privado. Y en ese sentido son herederas de lo que son la revolución sexual, bueno, que mucho no hablamos de eso, también de los años 60, ¿no? Esta cuestión de la liberación, que también va de la mano de la liberación social, ¿no? De romper las ataduras, de ir contra las leyes y las normas, digamos, pero se ven un cambio en las actitudes públicas con respecto a la sexualidad, de las mujeres sobre todo, con una relajación sexual, la aceptación de la sexualidad por fuera del matrimonio, ¿no? Pero lo interesante es que son herederas de esta revolución sexual, pero desde una postura crítica, o sea, no una liberación para convertir a las mujeres, ¿no?, en Playboy, digamos, en objetos de consumo para el mercado, o así en objeto sexual, sino una liberación desde el punto de vista de lo personal es político, ¿no? De detectar estos centros de dominación en la vida privada, de poner también en discusión cuestiones como la violencia de género, son las primeras en encargarse de esas cosas. Es interesante también en la desvinculación de la maternidad y la procreación, de lo que es de la práctica sexual, la autonomía de las mujeres, ¿no? Hay una lucha muy intensa por lo que es la autonomía de las mujeres en las relaciones de pareja, y pensemos también que todos estos aportes en el terreno de la sexualidad y los derechos reproductivos van a modificar mucho los valores y las prácticas de una sociedad, ¿no? Pensemos, yo siempre trato de ir a las películas, ¿no? Si tomamos una película como Las Horas y después te pones a ver, no sé, The Doors de Oliver Stone, vas a ver hay algo en el medio que, un cambio radical en la actitud hacia la vida, hacia el propio cuerpo, hacia la libertad. ¿Qué más? Pensemos también que la mayoría de las mujeres vivían en países, en la mayoría de los países en donde los métodos, digamos, que tenían para la planificación familiar, los métodos anticonceptivos eran muy limitados, o estaban prohibidos, o eran mal vistos, la educación sexual era nula, los patrones culturales de hecho negaban lo que era la sexualidad femenina. Está muy buena la serie Masters of Sex, no sé si la vieron, es de dos científicos, es un poco anterior, me parece que es de la década del 50, pero dos científicos que están estudiando la sexualidad femenina, y bueno, chocan con todos los prejuicios de la época, con el mundo académico, no encuentran formas de financiamiento, está muy bueno y tiene una dimensión de género bastante bien desarrollada. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir? Nombrar entonces la obra de Kate Millett, que es, ¿cómo es que se llamaba? Política sexual, ¿no? Que identifica el problema como el patriarcado y denuncia la dominación económica, denuncia el sindicalismo también, critica el problema del trabajo doméstico sin retribución económica. En general podemos decir que el feminismo radical explora todos los mecanismos del poder patriarcal que oprimen a las mujeres,
pero también se ve entrelazados con otras categorías y con otras opresiones, y eso también es interesante, como la raza, la clase, que tenía por acá. Esta es la última. Bueno, y finalmente habla un poco de lo que son las transformaciones del feminismo en las últimas décadas, yo diría hasta el siglo XX, podríamos decirlo, ¿no? Siglo XX, porque después hay que ver y empezar a discutir si estamos ante la presencia de una cuarta ola, ¿no? Porque ahora se habla de posfeminismo, pero yo creo que por lo menos hasta la pandemia, que como que paralizó todo, se veía un movimiento de mujeres muy fuerte, que políticamente era, me parece a mí, el movimiento político internacional más congruente de los últimos años. Y bueno, lo que dice Varela es que la fuerza del feminismo radical, que tenía que ver con la unión, la sororidad de todas las mujeres, digamos, se fue aplacando cuando aparecieron algunas diferencias en cuestiones, bueno, acá dice de raza, de religión, pero también el famoso feminismo de la diferencia, digamos, y como nos tiene acostumbrados el patriarcado, siempre que hay un avance del feminismo importante, se viene una reacción. O sea, por eso también está bueno para pensarlo en nuestra propia realidad, cuál es la reacción patriarcal que nos espera o que se está dando, quizá como lo describe Rita con el libro de la guerra contra las mujeres. Como tuvimos en la Revolución Francesa, tuvimos el Código Napoleónico, como tuvimos luego el sufragismo y tuvimos este periodo del proceso de entreguerras, lo que es la mística de la feminidad. Bueno, ante este avance del feminismo se viene la reacción conservadora de Reagan, de Thatcher, ¿no? Como máximos exponentes, con la idea de esta supermujer. Pensar que algunos consideran a Thatcher feminista, ¿no? Lo he leído en varios lugares, increíble pero cierto. Bueno, como con esta moda de la supermujer, ¿no? Quería decir algo, Gabriel. No, me acuerdo de Macri como el feminista menos pensado. Bueno, sí, parecería a veces como que el hecho de ser mujer y ocupar un cargo político ya te convierte en feminista, y es justamente lo que estuvimos tratando de demostrar que no es así desde los primeros textos, ¿no? Bueno, la moda esta de la supermujer que les decía, de la mujer que trabaja, que se ocupa de la casa, que está radiante, que es feliz, que complace a su marido, ¿no? Y lo que vemos en las últimas décadas ya no se puede hablar de singular, sino que son feminismos. Entonces, bueno, vamos a ver feminismo negro, anticolonial, institucional, académico, el ciberfeminismo, el feminismo árabe. Y este ejercicio interesante de lo que es nombrar y desenmascarar, cómo cada grupo va detectando cuáles son, digamos, los problemas, las realidades, y denunciando lo que son las trampas del lenguaje, la exclusión de las mujeres de la historia, la violencia de género, el aborto, bueno, de innumerable cantidad de temas que trata el feminismo en las últimas décadas. Bueno, básicamente ese es el texto de Varela, que es lo que nos faltaba, ¿no? El movimiento de las mujeres. Tengo que compartir. Bien, gracias, Joa. Recién me hiciste acordar yo creo que la he nombrado ya una de mis ídolas, Úrsula K. Le Guin, la escritora de ciencia ficción. Ella justamente ganó el premio Hugo, que es el premio, como el premio Nobel a la literatura fantástica, en el 69, por un texto rupturista absolutamente que se llama La mano izquierda de la oscuridad, que es un mundo, ¿no? Plantea un mundo, ¿qué pasa? Un mundo donde el sexo no está definido, donde existen, ¿cómo se llama? Las personas son asexuadas, no, que cambian de sexo de acuerdo a la ocasión. Hay varios. Hermafroditas. Bueno, ya me va a salir. Si lo encuentro el libro, lo Son comparto. hermafroditas. Hermafroditas. Es muy interesante ese choque de visiones de que sería un mundo no guiado por la sexualidad.
Hermafroditas. ¿no? Por la dicotomía, No está escuchando. No. por lo vi, como se dice ahora. Hola. ¿Escuchás, ¿Escuchás, Gaby? Gabriel? Javi. No, te están diciendo acá No me hermafrodita, gritó No, definitivamente no Ezequiel. escuchan. Escucha, no, bueno, lo perdimos. Bueno, lean igual a Úrsula Le Guin, que es bárbara, ¿eh? Muy recomendable. ¿Nos escucha, profe? No, yo no los escucho. A ver. Se me cagó el audio. ¿Ustedes me escuchan a mí? No. Sí, Gaby, te escuchamos, pero vos no nos Hablo escuchás a más. nosotros. Lo cual dificulta mucho el Ezequiel diálogo. quiere hablar y no lo escucho. Bueno, Parece un debate intratable. Ya no se escucha entre sí, ¿viste? Cada uno dice lo suyo. Uno quiere hacer el diálogo, ¿viste? Llevar a cabo el diálogo y no se puede. Pero, ¿viste? No importa lo que dice el otro. No importa lo que quiera decir yo. Ahora sí. Ahora sí, está. pues. Vos a nosotros, dice Fabián. Bueno, ¿ahí escuchás? Ahora los escucho. Bien. Perfecto. ¿Qué decía Ezequiel? No, ahí te decía Ezequiel que hablaba de los hermafroditas, eso era, ¿no? Claro, eran hermafroditas. Gritó hermafroditas ahí de fondo y... Se te olvida una palabra y no hay forma Sí, de sí, pasa. Bueno, se van a hacer las 8 menos cuarto, son pasaditas. Dejamos el texto de Omar Hacha, el amigo Omar, que es muy breve, para dar inicio a la clase que viene, que a la vez nos da un poco, que es una mirada más mundial y da pie para hablar del tercer mundo, que es el tema que viene. ¿Te parece? Bien. Yo Arrancamos, un comentario sobre el texto de Hacha, que lo releí hoy. Es muy bueno el texto de Hacha. Me parece que le da un enfoque muy interesante a la cuestión de los 68, y como decía Romy en su crítica, él, al mismo tiempo que, por supuesto, por tener una mirada de izquierda pero heterodoxa, rescata, por supuesto, los 68, al tener una mirada global, sale un poco de la crítica o la reivindicación del Mayo francés y entiende más globalmente el significado de los 68 y la conexión que tienen todos esos acontecimientos entre sí para marcar tanto el fin o el principio del ocaso de una época, ¿no? De esta época dorada del capitalismo, como, bueno, la disputa, la apertura de una nueva época, y también un momento de crisis y de reconversión. Me parece que es muy interesante el texto, que vale la pena leerlo y prestarle atención, porque ayuda a reinterpretar también todos los otros textos, porque también tiene una mirada de crítica historiográfica. Es muy recomendable el texto. Bien, bien, para eso está. No está digitalizado ese, ¿no? Está subido en un escaneado bastante Sí. pedorro. Perdón. Sí, resalté la importancia del texto porque como es un texto corto y se lee mal porque está mal escaneado, y no dan mucha ganas de leerlo, pero es importante el texto. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo entonces. Bueno, voy a tratar de sacar un escáner mejor con otro celular, a ver si tiene mejor imagen, o en otro lugar con menos reflejo. Lo que pasa que es... Dale, porque hay un par de páginas hay un par de páginas que se leen muy mal, entonces hay que capturar la imagen con mucha nitidez. Eso. No, justo esa edición de Le Monde no la encontré. Hay muchos de esa Explorador digitalizados muy bien.
esa colección, pero ese en particular debe ser bastante reciente, no lo encontré por ningún lado, digitalizado. Pero bueno, vamos a tratar de hacer otra búsqueda particular y si no... Dale, Bien. dale, hagamos el esfuerzo para encontrarlo todos. Dale. ¿Algo más? Bueno, tenía yo un video, pero vamos a dejar para la clase que viene. Vamos, nos despedimos con eso, dale. No, pero es medio largo. Vamos a abrir la clase que viene, hacemos la previa. En la previa nos pasamos un poco de esto, un poco de música, pero que tiene que ver con el tema. La previa. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Bueno, nos Nos vemos. estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos.